Gracias por esa bella interpretación. Charles Dickens comenzó su novela clásica, Historia de dos ciudades, así. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. En cierto sentido, también es así hoy en día. Vivimos en una época turbulenta, en la que toda la tierra está en conmoción. La admonición del presidente Russell M. Nelson de que como seguidores de Jesucristo debemos ser pacificadores. Lo mencionó el elder Gary E. Stevenson hoy en la mañana. Esa es una parte esencial de fomentar la unidad, la paz y la sanación en el peor de los tiempos. También vivimos en el mejor de los tiempos. Ese será en lo que me voy a centrar. El Señor, en el prefacio de Doctrina y Convenios, la sección 1, declaró que la plenitud del Evangelio sería proclamada hasta los cabos de la tierra. Sin duda, el Señor está apresurando su obra hoy. Debemos estar muy agradecidos por el apresuramiento pasado y presente, a pesar de estos tiempos difíciles. Hoy los seguidores del Señor tienen el privilegio de escuchar su voz y responder con un corazón y una mente abiertos. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que están comprometidos con el Salvador y sus mandamientos, hallan propósito y una profunda paz personal. En varias épocas de la historia de la Iglesia ha habido un aumento significativo de quienes han entrado en la senda de los convenios. Uno de esos periodos ocurrió entre 1837 y 1850. Algunos de los primeros apóstoles de la Iglesia restaurada del Señor sirvieron en misiones en el Reino Unido. Como resultado, miles de personas se unieron a la Iglesia, y para 1850 había más miembros de la Iglesia viviendo en el Reino Unido que en los Estados Unidos. En ese momento, el Señor mandó a aquellos santos que se congregaran en Utah. Hubo una emigración masiva, y algunos recibieron el apoyo de los préstamos del Fondo Perpetuo para la Emigración. Me encanta el relato de la llegada al Valle del Lago Salado de un grupo grande de conversos de Inglaterra y Gales en 1852. La primera presidencia los recibió en la entrada del cañón Emigration, acompañados por la banda del capitán Pitt. El periódico Deseret News los describió como un grupo de peregrinos que incluía hermanas y niños que llegaban caminando, quemados por el sol y curtidos por la intemperie, pero no desamparados, de corazones alegres y optimistas, con semblantes felices y gozosos. A su paso por la manzana del templo, miles de hombres, mujeres y niños de varias partes de la ciudad se congregaron para unirse a la gloriosa y gozosa bienvenida. El presidente Brigham Young les dirigió las siguientes palabras: «Ruego que el Señor Dios de Israel los bendiga. Hemos orado por ustedes continuamente. Se han ofrecido miles de oraciones por ustedes, día tras día, a aquel que nos ha mandado recoger a Israel, salvar a los hijos de los hombres mediante la predicación del Evangelio y prepararlos para la venida del Mesías». Con el espíritu de aquella gozosa ocasión, deseo volver a asegurar a todos los nuevos conversos y a los que regresan a la Iglesia del Señor que los amamos, los necesitamos. El Señor los necesita. Tal vez no los recibamos con bandas de música, pero rogamos que el cielo bendiga sus esfuerzos por progresar a lo largo de la senda de los convenios que conduce a Dios el Padre y a Jesucristo en el reino celestial. Hay una clara evidencia de que la fe en Jesucristo está aumentando hoy día. Ha habido un notable aumento en las conversiones en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En los últimos 36 meses, se han unido a la Iglesia cerca de 900,000 conversos, casi el 5% del total de miembros de la Iglesia.
Recibimos a los nuevos miembros con los brazos abiertos y un profundo aprecio por el camino que han elegido. Estos 900,000 conversos de los últimos 36 meses superan el total de miembros que tenía la Iglesia al cumplir 110 años en 1940, cuando apenas eran 860,000 miembros. Aquel año fue cuando nació el elder Jeffrey R. Holland y el elder Dieter F. Uchtdorf y yo. Estos maravillosos nuevos conversos proceden de todo el mundo. En los primeros 6 meses de este año, las conversiones han aumentado en más de un 20% con respecto al año anterior en Europa, África, Asia, el Pacífico y América Latina. En Norteamérica hemos visto un incremento del 17%. La obra del Señor sigue avanzando con fuerza. Estas cifras en aumento son un claro testimonio de que el Evangelio está tocando corazones y cambiando vidas por doquier. Hoy en día, estos preciados conversos ya no se reúnen en un lugar central. Gracias a la fe y la consagración de los miembros de la Iglesia, disponemos de recursos para apoyar a las congregaciones mediante la construcción de capillas y templos en todo el mundo. Con las llaves necesarias del sacerdocio y los recursos proporcionados, las ordenanzas de salvación ya están disponibles en la mayor parte del mundo. Independientemente de dónde vivamos, los miembros actuales deben recibir a cientos de miles de nuevos miembros como hicimos con los santos ingleses y galeses de los primeros años de nuestra historia. Me encantó el discurso del elder Gary W. Gong, donde nos enseñó que nadie debe sentarse solo, ya sea emocional o espiritualmente. Es nuestro deber sagrado aceptar a los miembros nuevos y a los que regresan y darles la bienvenida. Según el Señor apresura su obra, debemos amar, nutrir, servir a quienes acepten su evangelio. Podemos contribuir a edificar un pueblo de Sión, donde seamos uno en corazón y voluntad y vivamos en rectitud. Para ser uno con el Señor, debemos ser uno ante Él. Todos, sin importar la fecha de su bautismo, son responsables de acoger a los demás. Mi consejo a los miembros de la Iglesia es que abracen a estas personas valiosas y escogidas que han aceptado el Evangelio de Jesucristo. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó que los nuevos conversos necesitan un amigo, una responsabilidad y ser nutridos por la buena palabra de Dios. Podemos ser los amigos que les aseguran que ellos también pertenecen y no solo son invitados. Podemos ayudarles a ver que son discípulos de Jesucristo, que pueden ministrar y aceptar llamamientos para servir. Los conversos jóvenes deben considerar el servir en una misión de tiempo completo. Todos deben estar resueltos a esforzarse por llevar una vida semejante a la de Cristo. Muchos se unen a la Iglesia tras un gran sacrificio personal y necesitan desesperadamente el amor y el apoyo de otros santos. A los que son nuevos o que están volviendo a la fe, les digo que hay desafíos que tal vez enfrenten. Tengan paciencia consigo mismos. Los misioneros les han enseñado la doctrina esencial y les han explicado los convenios y las ordenanzas del reino tal como se describen en las Escrituras y en Predicar mi Evangelio. Es esencial que reciban las ordenanzas y los convenios y que vivan los mandamientos. Céntrense en los convenios necesarios para la exaltación. El Evangelio hace posible la exaltación, la cual requiere hacer y observar convenios sagrados con Dios. Excepto por el bautismo, la confirmación y el conferimiento del sacerdocio de Melquisedec a los varones, los convenios que concertamos se realizan en el templo. Para las personas fallecidas, cada una de estas ordenanzas de salvación se efectúa solamente en el templo. Por tanto, debe ser una meta inmediata prepararse para el templo. A veces se sentirán inadecuados en cuanto a lo que saben. El conocimiento del Evangelio es una gran bendición que se obtiene gradualmente, pero no es una ordenanza de salvación. El Evangelio no es un examen de conocimientos.
No obstante, el presidente Nelson prometió: si cada día estudian el libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Además, cada año estudiamos en las reuniones dominicales el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios de manera rotativa. Con el tiempo tendrán mayor confianza según crezca su conocimiento del Evangelio. El estudio habitual de las Escrituras bendecirá y enriquecerá su vida al profundizar su conversión al Evangelio de Jesucristo. El aprendizaje de la doctrina pura de Jesucristo es un proceso de toda la vida, tanto para entender la doctrina como para vivir una vida como la de Cristo. Los convenios esenciales constituyen lo que llamamos la senda de los convenios. El presidente Nelson enseñó estos principios con poder. Todos los miembros, especialmente los nuevos y los que regresan, serán bendecidos al estudiar e incorporar sus mensajes proféticos de los convenios y la senda de los convenios. Si se fijan la meta de recibir dignamente cada convenio necesario para la exaltación, estarán en la senda que conduce al reino celestial. Debemos centrarnos en el templo y sus ordenanzas. La mayoría de los convenios están al alcance de cada persona. Uno de ellos, el matrimonio eterno, implica sumar sus esfuerzos con los de un cónyuge. Nuestra meta debe ser encontrar a ese compañero eterno. No obstante, no se desanimen si el matrimonio eterno no es viable ahora. Los profetas han enseñado que no se retendrá ninguna bendición a los miembros fieles que guarden los mandamientos. Un profeta del libro de Mormón, el rey Benjamín, lo expresó con esta belleza: aquellos que guardan los mandamientos de Dios son bendecidos en todas las cosas, y si son fieles hasta el fin, morarán con Dios en un estado de interminable felicidad. Quizás ya hayan descubierto que los miembros no son perfectos. La doctrina revelada deja bien claro que cometeremos errores en esta tierra. Vivimos en un mundo imperfecto y caído, no en un mundo celestial. Esta vida es un tiempo de probación, con oportunidades constantes de arrepentirnos y probarnos a nosotros mismos. Todos nos sentimos inadecuados al tratar de llegar a ser como Jesucristo. Su expiación nos permite arrepentirnos a diario cuando nos equivocamos. Nefi, otro profeta del libro de Mormón, dijo: debemos seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marchamos adelante, deleitándonos en la palabra de Cristo y perseveramos hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Al contemplar los desafíos de nuestros días, debemos recordar que el Salvador, durante su ministerio terrenal, también vivió en tiempos turbulentos y violentos. Su atención no se centró en los desafíos políticos, sino que en el perfeccionamiento de los santos. Seguir al Salvador, su doctrina y sus enseñanzas nunca ha sido fácil en un mundo que está en conmoción permanente. No fue fácil para el Salvador en el volátil mundo de su jornada terrenal. Y tampoco lo fue para nuestros líderes de antaño, y tampoco lo es para nosotros. Felizmente, los profetas vivientes nos brindan la guía que necesitamos de forma específica para nuestros días. El presidente Dallin H. Oaks continuará ese legado espiritualmente poderoso. Testifico que la doctrina de la Iglesia de Jesucristo es eterna y verdadera. Expreso mi testimonio inequívoco y cierto de que Jesucristo vive y de que podemos ser uno con Él gracias a su expiación. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.